buenas tardes, feliz tarde de viernes. Hoy estamos nuevamente en Charlas de Podcast con Arelis, Ulises y nuestro invitado Enrique Sátara, argentino, escritor, productor, editor, mejor dicho, una eminencia en la parte de la literatura. Bienvenidos, bienvenido Enrique. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy, a las personas que se están conectando y que están compartiendo con nosotros una nueva charla de podcast. Hoy, la número 9, un invitado muy especial, un amigo de todos nosotros, colega, periodista, que estará con nosotros compartiendo toda su trayectoria, todas sus actividades, sus proyectos y todas las hazañas que hace para defender la literatura latinoamericana y para promoverla y para él mismo producirla, ¿no? Así que, Ulises, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro amigo Enrique. Por supuesto, la tarea ¿es fácil o es difícil? Escribir genera cierto pánico al comienzo, porque no salen las cosas. Uno de pronto toma una hoja y un lápiz e intenta escribir o rayar algo, pero las ideas a veces no fluyen o se demoran. El parto es un poco difícil. Bienvenido, Enrique Sátara. ¿Es difícil ese parto de sentarse a escribir? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Estoy muy contento de compartir esta charla y gracias a los que estén mirando también allí. Hace tanto que escribo que ya me resulta un poco complicado contestar la pregunta así tan directamente, porque claro, una cosa es sentarte a escribir cuando tienes 14, 15 años, empieza, y otra cosa cuando ya has pasado, buena o mala, pero has pasado toda una carrera escribiendo, y sobre todo cuando también, como en el caso mío, que es un caso muy frecuente, ¿no? Porque como obviamente no vivimos de la literatura, como casi nadie vive del arte, apelamos a profesiones cercanas, en mi caso toda la vida el periodismo, que es casi lo más habitual, ¿no? Sí, es siempre un desafío, pero tanto a los 14 como a los 70 como tengo yo ahora. Ahora, es cierto que el desafío es más grato quizás a los 14, donde uno tiene toda la vida por delante, que a los 70, cuando ya más o menos sabes hasta dónde te da el violín, ¿no? ¿Hasta dónde da la cuerda? Hasta dónde da la cuerda, claro. Claro. ¿Y qué tanto ha cambiado ese Enrique que llegó de Argentina, ese Enrique joven, ese Enrique adolescente que comenzó a escribir, que venía, ¿cómo se llama el pueblo de donde, que tiene un nombre muy particular, Venado ¿no? Tuerto. Venado Tuerto. ¿Qué tanto ha cambiado, Enrique? Bueno, mucho, porque el cambio ha sido también con muchas vueltas, ¿no? Porque yo nací, como tú dices, en Venado Tuerto, que es un pueblo pequeño, mediano, de la provincia de Santa Fe. Cuando terminé el colegio secundario me fui a vivir a Buenos Aires, viví en Buenos Aires casi 20 años. Me fui a España, a Málaga, cuando tenía ya casi cerca de 40, o sea que ya no era tan adolescente. Y me vine finalmente a Londres desde hace 10 años, cuando ya había cumplido los 60. O sea que los cambios, como te imaginarás, son importantes. Y además no le tienes miedo a los cambios, porque ha estado No, todo al el contrario, tiempo. me gustan los cambios, y una de las cosas, de las mejores decisiones que he tomado en mis últimos años es haber decidido finalmente salir de Málaga y afrontar una aventura nueva en Londres, que para mí tenía dos particularidades. El atractivo, por un lado, de ser una gran ciudad. A mí me encantan las grandes ciudades. Yo, aunque he vivido la mayor parte de mi vida en ciudades más bien pequeñas, yo soy un urbanita total. Me encantó Buenos Aires, me encanta Londres, y me encantan todas las grandes ciudades. Pero al mismo tiempo con el desafío de decir, bueno, pero voy a un lugar donde no conozco el idioma, mi inglés siempre ha sido bastante pobre, por lo tanto ya descarto la posibilidad de seguir trabajando en el periodismo, porque evidentemente... Claro. Y también enfrentarme una vez más a la ruptura de los espacios que uno va obteniendo, lo que digamos técnicamente se llama el camino intelectual, que vas perdiendo, y ese es el camino que más me preocupó siempre, ¿no? Que vas creciendo dentro de un cierto campo estético, literario, por ejemplo, en mi caso. Cuando te vas, al poco tiempo ya nadie se acuerda de ti y te has empezado en un lugar nuevo donde nadie te conoce y vas así, y la máxima es llegar a un lugar como Londres,
donde el campo cultural prácticamente, el campo cultural local es inabordable porque está en otro idioma, con otras costumbres, con otras tradiciones. Entonces, claro, aceptar la posibilidad, que es lo que yo me planteé cuando vine a Londres, de construir un proyecto cultural latinoamericano en Londres. O sea que además era un campo baldío que tú podías además comenzar a abonar y a cultivar, ¿no? Sí, no tan baldío, porque cuando yo vine había muchísimos latinoamericanos y había muchas expresiones de la cultura latinoamericana, mucha gente que escribía, gente que hacía cine, gente que cantaba, así, en todas las artes. Lo que pasa es que lo que yo encontré como primera impresión cuando empecé un poco, porque me empecé a mover así, haciendo como se dice, ¿no? Preguntándole a la estudio gente. de mercado ahí, ¿no? Más bueno, de que campo, estudio estudio de campo. Exacto. Mira, te conocí a Arely. ¿A quién conoces tú que esté en el mundo de la cultura? Claro. Y así fui conocí grandes amigos. Networking Claro, se llama ahora. Una especie de networking artesanal, por Exacto, decirlo así. rudimentario, así. Y lo que me di cuenta es que había mucha actividad cultural latinoamericana, pero muy dispersa, Siempre. cada uno por su lado, sin un proyecto unificador. Y eso es lo que yo intenté. Es imposible lograrlo, pero creo que sí se lograron muchas cosas. En ese sentido, por ejemplo, cuando empezamos con los cabarets culturales, que casi todos los grupos literarios terminaron representados ahí, cuando hicimos un ciclo que duró 3 años leyendo poesía en Londres con otros grupos culturales también, que pasaron prácticamente todos los poetas latinoamericanos que viven en Londres por allí, ¿no? Sí, pero cuéntanos un poco de ese cabaret cultural porque la gente puede tener una idea. Bueno, el cabaret cultural fue lo primero que empezamos a hacer, fue, claro, cómo arrancar. Yo buscaba cómo arrancar para demostrar la voluntad de hacer proyectos comunes, ¿no? Entonces, armé una historia que se llamaba Cabaret Cultural, que consistía en una actividad que se hacía en distintos lugares. Al principio lo hacíamos en pub, que nos prestaban salitas, porque nosotros no teníamos dinero para contratar venues y eso, ¿no? O lugares que nos prestaban. Y entonces era un conjunto, teníamos de todo. Había lectura de poesía, lectura de narrativa, cortometraje, que aquí hay gente que hace cortometraje, música, por supuesto, danza, en fin, teatro, así un poco individual, tal. Entonces, ¿qué hacía? Yo me conectaba con todos los grupos que sabía que estaban haciendo eso y los invitaba. Por ejemplo, qué sé yo, en la parte de poesía hoy invitaba al grupo tal, el mes que viene al grupo cual. Entonces, se iba formando un conocimiento general entre los distintos actores de la cultura latinoamericana en Londres y al mismo tiempo se iba formando un público que excedía a cada uno de los grupos porque cada uno traía su propia gente. Los cabarets culturales duraron aproximadamente 2 años. Tuve una muy mala experiencia porque Londres tiene el gran atractivo de ser un gran centro cultural, pero también tiene el desgraciado atractivo de que aquí vienen todos los que vienen a lucrar, incluso con la cultura. Claro. Lamentablemente, sí. Y bueno, entonces al final lo dejé porque... Pero después hicimos cantidad de cosas, por ejemplo, leyendo poesía en London, fue un ciclo que tuvimos 3 años prácticamente con el grupo Lujurias y Musas y con el grupo de Newton, Newham Poetry, donde hacíamos todos los meses en distintos lugares, pero principalmente finalmente nos quedamos ahí en la librería en Calder Bookshop, ahí en The Cat, enfrente del Young Vic, que se convirtió durante un tiempo un poco en nuestro centro de actividades, y invitábamos a leer eran cuatro poetas por sesión, y fueron pasando todos, y incluso en el año 2019, justo antes de la pandemia, editamos una antología que todavía se puede conseguir, donde hay más de 50 poetas, no todos los que pasaron, pero casi todos los que pasaron por allí están ahí representados en esa antología. ¿Pero que eran poetas o que se convirtieron o descubrieron esa inquietud? Bueno, no, poética? era gente que escribía. Definir un poeta es muy difícil. Sí. Ya es una Bueno, cuestión, cierto, ¿no? Una cosa es ser poeta y otra cosa es escribir poesía. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese detalle. Yo siempre tuve un criterio con eso. Por ejemplo, yo saqué en Málaga, saqué durante varios años una revista que se llama Utopía Poética, a la cual la élite de la poesía me la criticaba porque decía, ahí escribe cualquiera. No es que escribe cualquiera que crea que su vocación es escribir poesía. No me importa si es buena o es mala. Claro. Ahora, la revista estaba dividida en 2 partes. La segunda parte, que se llamaba Poetas de Málaga, todo aquello que me mandaban yo lo publicaba. Y en la primera parte elegía yo poetas de calidad, tanto internacionales como malagueños, y los publicaba en la primera parte.
Entonces, todo el mundo tenía acceso a la posibilidad de publicar y hacer conocer y que fuera el lector el que definiera lo malo y lo bueno. Pero por otro lado, yo sabiendo que tenía ya mi trayectoria, mis contenidos, qué sé yo, entonces decía, mira, también ya que tal, lean esto, que estos son los poetas que ya sabemos que son buenos, aprendan un poco más. Y la idea era un poco esa, ahí se mezcló de todo, por ejemplo, después, unos años después, yo hice la antología de poetas latinoamericanos en Reino Unido, y claro, ahí tuve que abrirme y empecé a conocer un montón de gente que no había participado, porque nosotros ni sabíamos que existían, porque esa era la cuestión principal que yo vi, ¿no? La dispersión, es decir, hay mucha gente, pero no nos conocemos entre nosotros. Cierto. Enrique, según tu experiencia, a ver, el artista latinoamericano, digamos el escritor o no sé si surge más cuando va al exterior o incluso desde allá. Yo pienso que el que tiene vocación, o pasión diría yo, más que vocación, suena más a vocación de abogado, sí, qué sé yo. El artista tiene que ser una pasión, no una vocación. El que tiene esa pasión la tiene prácticamente desde chico, desde la adolescencia o incluso antes, que tiene que ver con su formación, con su personalidad, con un montón de cosas. Después, claro, depende mucho del entorno donde puede ejercerlo. El caso mío es un caso sintomático, ¿no? Porque yo empecé en la adolescencia en un pueblo de provincia, me fui a Buenos Aires porque en la Argentina la cultura está solamente en Buenos Aires, el que no estaba en Buenos Aires no existe. Claro. Estuve 20 años allá, hice mi carrera, tuve dos revistas literarias, tuve un espacio importante en el campo cultural, pero después decidí irme a España y bueno, y otro entorno y todo. Claro, la suma de entorno, por ejemplo el caso mío, que es un llamada típico, es que no terminaba nunca de consolidarme en uno, tenía que empezar en el otro, y por lo tanto siempre te quedas a mitad de camino. Claro. No es lo mismo que estás, por ejemplo, que empieza a publicar a lo mejor en los talleres, o a trabajar a los 18, a los 9, a los 25 años, y a los 30 tiene su primer libro, y sigue, y va haciendo relaciones con ese campo cultural, y claro, cuando tiene 50, 60 años ya es muy conocido, ya ha hecho toda una obra, que sé yo. Pero bueno, cada uno elige su camino en la vida también, porque no es cuestión de, no sé, el problema que tiene el arte es que el que decide ser abogado empieza y termina de abogado. En cambio, y hace lo que le convenga para su carrera de abogado. En cambio, nosotros somos una manga de delirantes. Es decir, pensamos más en la vida, en realidad, que en el arte mismo. Entonces, muchas veces decimos, no, mi vida me dice que vaya por acá, aunque mi arte me diría que vaya por acá. La elección siempre es difícil, pero uno termina yendo por donde va la vida y arrastrando al arte la medida que puede. Claro. Hay un contraste entre ese mundo de Argentina y el mundo de España cuando usted vivió las dos experiencias. Hay diferencias en que coinciden y cuál es el que define o el que no define de pronto, o cada cual tiene su propia identidad. Bueno, yo encontré muchas cosas, pero hay que tener en cuenta una cosa importante, que eso también, por eso yo insisto siempre con los contextos donde uno se desarrolla, ¿no? Cuando yo me fui de la Argentina, había vivido 18 años en Buenos Aires, en el principal campo cultural, el centro de la actividad cultural de la Argentina. Y me había ido a vivir a un pueblito de provincia que estaba cerca de Málaga, que es un centro cultural importante dentro de España, pero evidentemente no es lo mismo. Y además yo no vivía en Málaga, vivía en un pueblito que quedaba a 10 kilómetros, estaba relacionado con el ambiente de Málaga, pero era otro entorno, otra cosa. Entonces, claro, una de las primeras cosas, siempre me acuerdo cuando llegué, me di cuenta que nosotros, que nos creíamos muy conocedores de la cultura, sobre todo la que se hace en español y tal, de la poesía española, nos habíamos quedado en la generación del 27. Yo no sabía ni quién era Gil de Viedma, ni no sé, la cantidad de grandes poetas que hubo después, y me tuve que poner a conocerlo y estudiarlo en el primer año que estuve allá. Y además, y estoy hablando del pasado, de la historia de la literatura, porque peor es con respecto al presente. Es decir, yo me di cuenta que los poetas, que eran lo máximo ahí, digamos, de la generación un poco más grande, ¿no? Que eran el ambiente cultural, que dominaban el ambiente cultural, los consagrados en la Argentina, en España no los conocía nadie. Y a los consagrados en España, en Argentina no los conocía nadie. Claro. Porque ese también es un problema, ¿no? Porque ¿cuántos autores, yo reconozco que sé mucho literatura porque paso la vida estudiando y leyendo, pero ¿cuántos autores actuales, o sea, los actuales, los que están empezando a hacerse famosos acá en Inglaterra, conozco yo antes de haber venido a Inglaterra? Muy poco. No conocía ni a Ian McEwan,
antes de venir aquí. ¿Cómo se le puede pedir a...? Y eso que tú estás dentro de ese mundo. Claro, por eso. Yo creo que el autor más joven que conocía antes de venir aquí, que había leído, que era Martin Amis. Martin Amis ya se murió. Claro. Ahora, cuéntame, ¿a qué edad publicaste tu primer libro? Cometí el error de publicar mi primer libro a los 18 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué error? Ya, hay una anécdota. Yo escribía siempre, desde muy chico, en el colegio, en los concursos del colegio, tenía la revista del colegio, eso cuando era un adolescente y tal, y escribía poesía, me publicaban en un periódico de poesía también que había, una historia larga. Y muy entusiasmado, porque claro, hay una frase que yo puse en el Facebook hace poquitito, hace unos días, que refiriéndome a ese momento primero del desarrollo. Cuando uno desarrolla su espacio cultural en un lugar chico, es como el rey, pero el rey tuerto, en el país de los ciegos, ¿no? Entonces, claro, por un lado... Venías de venado tuerto, entonces. Claro, sí, era de venado tuerto. Pero claro, lo que pasa es que eso es interesante porque te permite un cierto afianzamiento de la autoestima, que es la que te permite, pero por el otro lado también, eso mismo te provoca también a veces una sobreestimación que te produce el ego, Claro. creyéndote que porque eras tuerto, después no podés, te vas a Buenos Aires y te encontrás ahí y decís, me equivoqué, vine, me voy de vuelta a mi pueblo. ¿Qué hacer? Y bueno, y así es siempre. Y entre otras cosas, tu pueblo tiene un nombre de novela, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero que... Aparecen en todos esos, cuando ves en el Facebook, los 50 ciudades con el nombre más curioso del mundo. Aparece siempre Venado Tuerto. Venado Tuerto. ¿Por qué le pusieron venado tuerto a ese pueblo? Bueno, también tengo escrito sobre eso. La tradición dice que había un fuerte ahí, un fortín en la época de lo que se llamaba la frontera, en principio del siglo XIX. Y entonces, y había un ciervito, un venado, que se había hecho amigo de lo habían rescatado una vez. Entonces, cuando se empezaba a escuchar el sonido de los malones de los indios que venían a atacar el fuerte, el ciervo salía y entonces se daban cuenta y les servía. Y quedó como un homenaje. Pero no es verdad, eso es puro folclore. En realidad había una laguna cerca que se llamaba Venado Tuerto, porque así la llamaban los indios que vivían ahí. Ok. Después quedó el pueblo ahí. Claro. Pero bueno, todo lugar necesita su epopeya propia. Claro. Sí, gracias. Ahora, cuéntanos un poco esa evolución. ¿Cómo se llama el libro que publicaste a los 18? El del 18 se llama Desde lo más profundo de mí. Oh. Pero no terminé con la anécdota. Por eso que Claro, te es verdad. teníamos ahí por las ramas. Sí, me fui por la rama y me olvidé de lo principal que era la anécdota. Le escribí, yo que era muy... y me decidí a mandarle cosas mías a Ernesto Sábato, que en ese momento era el gran escritor. Y se lo mandé y me contestó. Entonces lo leyó y me dijo, y en cuanto, la frase era más o menos así, y en cuanto a, seguramente, dice, si sigues afianzándote y progresando, publicarás algo muy importante, pero te ruego que esperes unos años más. Que se Y te estás hundiendo así. Y yo dije, ¿qué lo me dice? Sábato, que Claro, me importa lo que diga Sábato. Yo agarré y publiqué mi libro a los 17 años. Igual. Claro. No, pero imagínate qué bien. Muy malo, muy malo. Pero no, pero una experiencia que en ese momento te animó a seguir. Y después de allí, pues tienes una novela escrita, ¿no? Tengo 4 novelas escritas, 3 publicadas y una que todavía está inédita. Exacto. Y tengo 2 libros de cuentos publicados y otro que está en camino. Y tengo 7 libros de poesía. Y tengo muchos libros que yo leí la biografía desactualizada. Tienes que actualizar la biografía. Tengo que actualizar la biografía. Yo he visto 6 libros de poesía. Bueno, 7, el último lo publiqué aquí. Y eso, 3 novelas que ya están publicadas. Una de ellas es esta. Vamos a verla, sí, paso de allí. Lazos de tinta, que la publiqué con mi editorial El Ojo de la Cultura, que es la penúltima de las que están publicadas. Y después tengo muchos libros de cuando estaba en España que me encargaban, por ejemplo, de historia local. Tengo un libro que es la historia de la literatura en la comarca donde yo vivía, desde los árabes hasta la actualidad. En total tengo 22 libros publicados hasta ahora, de que he escrito bastante y sigo escribiendo. De hecho, terminé hace poco una columna que duró 2 años en Facebook sobre la relación con la política.
y estoy trabajando en un libro mucho más largo que trata de cómo, de esto que estamos hablando, ¿no? Cómo se constituye la figura del escritor en un escritor concreto de acuerdo al contexto en el cual funciona. ¿Sí? Que uno no agarra a los 15 años y dice, yo soy escritor. Claro. Lo puede ser, pero después hay que ver si la mayoría del que a los 15 años se pone a escribir poemas y dice, yo soy escritor, a los 18 años cuando empieza la universidad se convierte en abogado. Claro, todo le cambia. Pero se puede convertirse, ¿es posible convertirse en escritor o se nace como escritor? Nacer no se nace ante nada, uno puede nacer con cuestiones biológicas o genéticas o hereditarias, pero en realidad lo que más te decide a una cuestión artística tiene que ver, por un lado, ese contexto, es decir, cómo te ubicás vos dentro del Pero ámbito. por ejemplo, en tu ambiente, tus hermanos, tu familia, había escritores, había poetas, había cantantes, había escultores. En el escaso campo cultural que había en Venado Tuerto, y eso es justamente el tema del libro que estoy escribiendo ahora, había gente que leía, pero a título individual. Había un buen ambiente musical, con coro y cosas bastante desarrolladas, era únicamente culto, digamos. Los profesores de literatura eran todos un desastre, o sea que era lo peor. Y claro, entrábamos también, en mi generación, en el proyecto típico del emigrante de segunda generación en la Argentina. Habían venido pobrísimos los inmigrantes desde Europa, España, Italia principalmente, a instalarse en la Argentina. Habían trabajado como bestias, Sí. habían logrado que sus hijos fueran a la escuela, los hijos ya tenían otro poder adquisitivo, y venía el paso siguiente, que los hijos fueran profesionales universitarios o, en algunos casos de padres un poco más permisivos, como los míos, artistas, si queríamos. Ser un lujo, ¿no? De hecho, yo soy el más grande. Mi hermano es director de teatro, mi hermana siguiente es estudiosa de género en temas de educación, y mi hermana más chica es psicoanalista, o sea que todas las humanidades ahí, ¿no? Siempre. Sí. No, pero qué coincidencia, ¿no? Mira, qué bien. Claro, pero bueno, eso por un lado, el ámbito familiar, que tener apoyo, de que te compren libros, te hagan leer, te instruyan, sería muy largo de contar. Y después también el otro entorno, se dio en mi generación se dio ahí una generación chica de gente que no éramos la mayoría de los jóvenes, pero en la adolescencia, en el colegio, por ejemplo, en mi curso éramos 3 o 4 o 5 que teníamos toda que eso en nuestra época, estoy hablando, yo terminé la secundaria en el año 71, estoy hablando de la década de los 70, que en Latinoamérica fue una década muy especial, donde lo artístico estaba muy directamente relacionado también con lo político, con el cambio revolucionario de la sociedad, etcétera, etcétera. Todo eso fue muy importante. Y bueno, si tú tienes, por un lado, un contexto que desde chico te incita a leer, a conocer o a disfrutar el arte, y por otro lado tienes un entorno contemporáneo, o sea, coetáneo, aunque sea chico, de gente que impulsa, esa es la mejor situación. Y sobre todo, también esto, y esa es la situación típica, también te genera ese enfrentamiento, porque la sociedad no les gusta a la gente que se pierde el tiempo escribiendo, ni que ambiciona ser pintor, ni nada. Esos son hoy, mucho menos si son revolucionarios. Lo que le importa a la gente es que la gente cumpla su rol social. Entonces, siempre se genera, esos espacios generan como una especie de resistencia contra el entorno social. Y eso te impulsa, claro, eso te da vida, ¿no? Claro. Para allá iba la pregunta. El artista es en cierta forma, llámese de cualquier modalidad artística, un revolucionario, porque va contra ese esquema rígido de que nace en la familia, tienes que ser abogado, tienes que ser médico, Sí. tienes que ser ingeniero, pero artista no, porque te vas a morir de hambre. ¿Sí? Claro, que eso que es doble, porque la concepción que escuchamos a nuestros padres, lógicamente, es esa, ¿no? ¿Y quién va a parar la olla? ¿Y luego con qué? ¿Con la literatura va a darle de comer a tu familia? Pero la otra, lo que hay por detrás, es más profundo y es más interesante de analizar, porque es que en la sociedad en la que vivimos, nuestro único rol es un rol productivo. Seamos dueños del capital y fundemos fábricas o nos hagamos millonarios, o seamos
un obrero que simplemente tiene que cumplir sus 8 horas de producción, pero producimos. O seamos un profesor, incluso. Ahora, el intelectual y sobre todo el artista son gente que sobra en esta sociedad. Sí. Para la concepción general. Entonces, colocarte en el lugar del artista ya es un lugar de enfrentamiento. Después, las opciones políticas que puedas tener ya son otra película. Hay artistas que no tienen ninguna opción política y no por eso dejan de ser menos revolucionarios que los demás. Porque el arte lo que hace básicamente es el espejo falso de la sociedad. El espejo que le muestra a la sociedad por dónde está fallando. Claro. Ahora, Enrique es una persona que no para nunca. No. Siempre estás activo, siempre has estado con todas estas actividades que has estado haciendo en Argentina, en España, aquí, además como dices tú, a los 60 años decidiste iniciar una nueva migración, el desafío de un país diferente, de una ciudad diferente, aunque ya conocías un poco porque estabas en el entorno europeo, pero lo del idioma, y sin embargo has seguido adelante con proyectos, porque como él decía primero, el periodismo ha sido un poco el que te ha permitido el lujo de ser escritor un poco, ¿no? Que te ha ayudado a combinar eso. Has estado en la radio, has tenido tus propios periódicos. Cuéntanos un poco de esa trayectoria, en resumen, periodística y cómo lo has logrado combinar con esa pasión por la literatura. Bueno, primero que nada, como empezó la conversación, es decir, uno se busca algo que sea bastante parecido para poder... Cosa que es... tiene su trampa, porque al final cuando te dedicas al periodismo estás todo el tiempo escribiendo y cuando llega la hora de escribir literatura ya no tienes más ganas de escribir porque estás harto de estar con las noticias. Claro. Yo empecé de chico, empecé a escribir en los periódicos de mi pueblo cuando tenía 15 años y cuando me fui a Buenos Aires me fui, una historia muy especial, muy rara, ¿no? A los 19 años como secretario de prensa de una facultad de la Universidad de Buenos Aires. Me echaron rápido porque justo llegó el golpe y tal. Pero hice de todo, pero siempre acercándome a las tareas periodísticas. Generalmente hacía periodismo cultural, yo colaboré en los suplementos de Clarín, en La Col, publicaba en casi todas las revistas del movimiento cultural de los 70, después de la dictadura, después del golpe. Y después finalmente me afiancé en una editorial que publicó un periódico muy importante en su momento, justo después entre la guerra de las Malvinas y la vuelta a la democracia. Pero bueno, esas ya son historias. Después me hice mi propio periódico. Eso siempre me gustaba. A mí siempre me gustó la libertad. ¿Cómo se llamaba El Sur. Era un periódico barrial de la zona de San Telmo, La Boca y Barranca, el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ese lo tuve, de hecho, vendí los derechos cuando me fui a España. En España, lo primero que hice al año de llegar, fundé una radio que ahora es la radio municipal del pueblo donde yo vivía, en Torrox. ¿Celoterra? No, Radio Torrox se llamaba. Esa es una radio, del pueblo. Claro, la fundé yo, pero después se la cedí al ayuntamiento y ahora es la radio municipal. Ah, qué bien. Y después, eso en Torrox, que era el pueblo donde yo vivía, pero mi actividad empezó más que nada en Málaga y Vélez Málaga. Fui corresponsal del diario Málaga, que era el segundo diario ahí de la zona. Y después empecé a sacar mi propio periódico que se llamaba La Prensa de la Exarquía, que duró 12 años y que abarcaba todos los pueblos de la comarca. Era un periódico gratuito que salía una vez por mes y tal. Bueno, ahí también participé en otra radio, tuve varios programas de televisión, también en Málaga. Todo eso hasta que me vine aquí. Cuando me vine aquí, como el idioma no me permitía entrar en ese tema, y dije, aunque sea para despuntar el vicio, como se suele decir, lo primero que fue, me averigué un poco los periódicos latinos que había aquí, y a los 2 o 3 meses me fui a presentar a uno de ellos con mi currículum y dije, mira, yo quiero colaborar, no quiero cobrar nada, no quiero escribir. Y por supuesto me dijeron que sí, sobre todo porque no cobraba. Cuatro páginas, claro. si quieres 4 páginas tenemos para hacer. Y después, bueno, seguí siempre colaborando, un tiempo con News, me estoy refiriendo. También estuve bastante tiempo colaborando con Extra. De hecho, hicimos la mayor parte, cuando fundamos la radio ZTR, que es una radio podcast que tenemos, principalmente con Juan Toledo, que es un colombiano que ustedes lo deben conocer. Y lo hacíamos ahí, hacíamos los programas ahí en la radio que tiene Extra, ahí arriba, no sé si la seguirá teniendo todavía. Sí. Y bueno, y sí, así. Después empezamos con mi propio proyecto, a desarrollar básicamente a través de talleres literarios, de asesoría de libros, fundamos mi primer editorial,
un poco para dar respuesta a la necesidad que los mismos talleres iba surgiendo, los alumnos que iban progresando querían verse publicados. Y después finalmente, estoy haciendo un resumen muy rápido porque veo que yo hablo mucho y se nos va el tiempo. Sí. Y finalmente con un escritor argentino que conocí acá, que conocí en mi taller, muy buen escritor, Andrés Taxir, que se fue a vivir de vuelta a la Argentina hace unos años, y entonces le propuse que hiciéramos una editorial con un perfil claro, que era publicar autores latinoamericanos o españoles, o sea, de lengua española, que vivían fuera de sus países de origen. Entonces, todos los que publicamos nosotros, que llevamos 40 libros, son gente que está fuera de su país. Claro. Argentinos que viven en Inglaterra o venezolanos que viven en la Argentina, claro. también, por ejemplo, no necesariamente que Europa o los Estados Unidos. Sí, ese es, pero la editorial es el ojo... El ojo de la No, es el cultura. equidistancia. Es equidistancia, ok. que eres editor y... Claro. Y esto es justamente, ya que tú eres venezolana, este es uno de los últimos libros que publicamos, que es una antología de narradores venezolanos fuera de su país. Una antología que está preparada por especialistas de literatura venezolana, y que espero que lo vamos a presentar pronto aquí en Londres. Claro que sí. Excelente. Entonces cuéntanos en breve sobre equidistancias y también para dedicarnos al ojo de la... Bueno, el Ojo de la Cultura, como ya te dije, así se llamaba el programa de televisión que yo tenía, el último programa de televisión que tenía en Málaga, que era un repaso a la cultura local. ¿Y dónde transmitían el programa? En un canal de televisión. ¿Pero dónde? En Málaga. En Málaga, Málaga. ¿Cómo se llama el canal de televisión? Ah, Málaga 24. Sí. Ah, bueno, eso. No entendía la pregunta. Málaga todavía 24, está, sí, ¿cómo? y todavía está, si buscan el Ojo de la Exacto, Cultura en YouTube o en YouTube se puede encontrar, sí, están todos los programas grabados, creo que están casi todos. Ah, mira, Los del Ojo de la Cultura, ¿no? Porque antes había hecho otros programas que ya se han parecido, pero ese seguro que está, porque yo lo he visto. Entonces cuando vine aquí dije, bueno, lo que te contaba, ¿no? Un proyecto que investigue un poco lo que pasaba con el arte y la cultura aquí, y unir lazos, hacer redes, tal. Entonces dije, bueno, voy a utilizar el mismo nombre ya que estaba, lo que pasa es que le agregué hispanoamericano porque el objetivo, digamos, no era ya la cultura de este. Claro. Entonces empezamos con eso, con los cabarets culturales, con conferencias, colaboraciones con el Cervantes, con alguna universidad, empezamos con los talleres que daba yo, y las tutorías, los servicios editoriales, y al final llegó un momento en que, como te decía, mis propios alumnos llegaban a un punto donde ya estaban en condiciones de publicar, entonces ya monté una editorial, que yo la llamo más que editorial, agencia de servicios editoriales, porque en realidad yo doy servicios. Si alguien quiere trabajar con su libro, trabaja conmigo, una tarifa, lógicamente, etcétera. Claro. Pero luego ya venía el otro, es decir, la idea de hacer ya una cosa más, no más profesional, porque el Ojo de la Cultura también es muy profesional, pero el Ojo de la Cultura es más amplio. Esto era con un objetivo mucho más concreto, que es decir, bueno, destacar a todo eso, todo esto que estaba diciendo yo hace un rato, que lo vivíamos con Andrés acá, decíamos, bueno, nosotros ya se han olvidado de nosotros en Buenos Aires, y aquí nos está costando un montón, porque entonces seguimos escribiendo, pero estamos como en tierra de nadie. Como en un limbo. Como en un limbo total. Claro. Entonces alguien tiene que sacarnos de ese limbo. Bueno, si no va a sacar nadie, vamos a sacarnos nosotros mismos y vamos a sacar a todos los demás que están por el mundo, que hay cantidad. Claro. No se imaginan la cantidad de manuscritos que recibimos, una cosa que es casi imposible de llegar a leerlos todos. A veces pasamos 6, 8 meses hasta que llegamos a... Y claro, hay de todo, ¿no? Claro. Ahora cuéntanos un poco y... yo sé que Ulises está esperando también para hacer esta pregunta. Es un poco para orientar a la gente que tenga la inquietud de escribir, la gente que tenga la inquietud de publicar algún texto, un relato, poesía. Primero, ¿por dónde hay que empezar? En caso de que las personas tengan esa inquietud, esas ganas, pero no se sienten, se sienten un poco abrumadas por la idea, pero que no saben por dónde empezar. Y lo mejor es... los grupos siempre son interesantes porque son un grupo que, aunque a lo mejor no tienen un cierto nivel profesional, pero por lo menos es compartir las cosas que uno hace con los demás. Lo mejor, y no que me esté haciendo propaganda, pero No, yo está realmente bueno, creo vale, en eso. también cabe. Lo ideal es ir a un taller con la coordinación de alguien que tiene más experiencia y con un montón de gente o con un grupo de gente que comparte desde distintos lugares tus mismas inquietudes. Claro, pero por ejemplo, Enrique, yo quiero escribir algo, pero no tengo ni idea de qué voy a escribir, ni cuál sería el género que quiero, en el que quiero incursionar.
¿Tú me podrías ayudar en todo eso? Bueno, yo tengo entre mis cursos, tengo uno que se llama Iniciación a la Escritura Creativa, que abarca un poco todo. Tengo un libro también publicado sobre eso, te lo voy a mandar. Realidad y ficción se llama. Ahí explico un poco, más dedicado a la narrativa, por motivos que, bueno, si me pongo a explicarlo también tengo que hacer otro programa. Claro. Pero ahí oriento un poco, dando lectura, tanto de poesía como discutimos sobre, o leemos textos consagrados de autores importantes y tratamos de descubrir por qué son buenos textos y no son. Entonces, de esa manera, ahora, yo no conozco a nadie, con todo respeto, que diga, quiero escribir pero no sé qué. Siempre hay alguien que quiere escribir porque sabe qué es lo que quiere escribir. Que se equivoque, que le cueste, eso ya es otra cuestión. Claro. Pero por eso los talleres se dan dos cosas típicas. Uno es lo grupal, gente que viene que comparte, va compartiendo sus escritos, entonces hacemos paralelamente un análisis de textos consagrados y el trabajo de taller. Lo interesante que tiene lo grupal es que va las opiniones de todos, porque nunca un coordinador de taller, por mucho que sepa, tiene la razón en todo. Entonces, Claro. vas viendo la opinión de los demás y la verdad que se hace un trabajo muy muy interesante. De ahí salieron muchos de los libros de la buena cultura y algunos de equidistancia también. Y lo otro es el que viene a nivel individual y dice que hay dos posibilidades, o dice, quiero escribir, no sé cómo, pero quiero escribir una historia así. Bueno, perfecto, vamos a ver, vamos, hacemos clases individuales y vamos avanzando en ese proceso que puede durar 2 meses o 2 años. O bien hay gente que dice, mira, escribí esto pero no me conforma, me gustaría que... Entonces yo lo miro, hago un informe de cuáles son los problemas, y le propongo en todo caso, si quiere lo trabajamos, que ese es el principal trabajo que estoy haciendo en este momento, estoy trabajando mucho con eso. Aquí he ayudado a editar muchos libros, no digo cuáles, evidentemente, porque Claro. obviamente que viene conmigo no para quedarte diciendo... Claro. Pero, y en ese trabajo yo me siento muy satisfecho porque, claro, un coordinador de taller o un tutor no puede inventar a un gran escritor, Exacto. nadie, pero sí puede sacar lo mejor posible de ese, el que no tiene talento, el que no quiere aprender, el que tiene, como todo, es lo que decía hace un rato, creo que a él le decía, en la adolescencia uno se... Claro. Pero a los 70 ya más o menos sabes hasta dónde te da la cuerda. Ya. Sí, sí. Ya no puede. Pero mucha gente no sabe cuál es su límite, ni para atrás ni para adelante. Entonces, esa es la mejor manera de orientarse. Y al final, bueno, después depende de uno. Nadie... Enrique, para ustedes, digamos, ¿cuál es el criterio para saber si un escritor es bueno, es malo, o es promesa o no? Bueno, lo bueno se reconoce enseguida. Okay. Lo malo también. El problema es que entre lo bueno que se reconoce rápido y lo malo que se reconoce rápido hay una escala tan amplia que es justamente la escala donde uno puede incidir. Uno puede... Yo hay muchos autores que veo que no dan pie con bola, pero tienen una idea fantástica. Le falta técnica, le falta... pero tiene una imaginación a toda prueba. Esto tiene que salir para adelante. O se van encontrando cosas, Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor su libro, desde el punto de vista de la trama y eso, es como endeble, pero tiene un manejo del lenguaje o una frescura con lenguajes regionales, ese tipo de cosas, que entonces uno le ayuda un poco a construir esa parte, Claro. a superar esa debilidad con técnicas, con enseñanzas, con ejemplos, pero que no desperdicie la otra parte. Entonces, yo me equivoco como todo el mundo, por supuesto, porque uno tiene su propio criterio estético, sus propios prejuicios, su propiedad, que los jóvenes de hoy no escriben como escribíamos nosotros, otra época, otro contexto, otras tendencias. Pero en general yo considero que me doy cuenta enseguida cuando un autor tiene pasta, digamos, aunque se equivoque en muchas cosas, aunque le falte formación, qué sé yo, o cuando a las primeras cosas te das cuenta que... Mejor que se dedique a abogado. Sí, no, este viene aquí porque piensa que se va a llenar de dinero como la Rowling. Claro. Pero bueno, hay de todo. Enrique, previo al programa hablábamos de algunas caminatas literarias, caminatas con la gente que de pronto quiere conocer un poquito de la vida de X, Y o Z autor.
¿Siguen con esa propuesta? Sí, eso lo empezamos hace años ya con los talleres. Recuerdo que el primero que hicimos fue justamente el que vamos a hacer ahora dentro de 15 días, el 14 de junio, por si alguno se quiere apuntar. Que era, porque la idea es conocer Londres, caminar por Londres y hacer amistad, hablar con gente que está interesada en el mismo tema, pero no a través de lo normal, que es ir a ver monumentos, qué sé yo, sino a través de los escritores latinoamericanos que han tenido alguna relación. Esa relación quiere decir que han vivido en Londres, o que han estudiado en Londres, o que su obra en algún momento están localizadas aquí. Entonces, el primero, siempre me acuerdo que me surgió la idea con el taller, hicimos uno, el cuento que se llama Instrucciones para John Howell, que es de Julio Cortázar, de Todos los Fuegos del Fuego, y que transcurre, es una historia muy disparatada, pero que transcurre una persona que va huyendo desde el teatro de Aldwych hasta la zona de la Tate, que antes estaba la antigua usina, que es donde hay que cruzar el río, va por unas callejuelas, claro, de hace, esto en la década del 50, claro. Por el cuento, ¿no? Se ha cambiado todo, pero es muy divertido. El único problema que me pasó con el taller, debo confesarlo, en esa primera, es que la idea era ir recorriendo, ahí se recorren unos lugares preciosos, por ejemplo, la zona del interior del templo, que casi nadie la conoce, que es maravillosa. Sí. Es maravilloso, es uno de los lugares más lindos que tiene Londres, pero claro, como los fines de semana en general está cerrado, porque es privado, la gente no conoce, no anda por ahí por esos lugares interiores, queda en la Corte de Justicia, la zona de ahí, y punto. Bueno, eso lo recorremos todo porque por ahí pero claro, se pasa por demasiados pacos. Y en la primera excursión no pudimos pasar del King Edward, ese que está enfrente de la Corte de Justicia. No, era el segundo. O sea, la literatura tuvo una parada en ese pub y se quedó. Claro. Ahí se quedó, el recorrido terminó allí. Pero bueno, ahora... El recorrido ya fue más ahora aprendí mucho con eso y después el año pasado lo estuve haciendo para una... Hace el recorrido al revés, que llegues de último a los pubs. No. Voy, hago todo el recorrido y después de terminar el recorrido vamos al pub más cercano, cuando terminó el recorrido. Sí, ya, claro. He hecho unos cuantos, y bueno, de hecho ahora el 14 empiezo de nuevo, la idea es hacer uno por mes mientras está el tiempo, ¿no? ¿Y cómo la gente se entera de estas caminatas? Comparte con nosotros tus redes sociales, para los interesados, ¿no? Es una iniciativa hermosísima. Todavía no hemos tenido la oportunidad de acompañarlo a la primera, pero lo hemos visto y bueno, ya está invitado para el 14, pero iremos al pub. Y el pub también ya está elegido. Ya está elegido. No vamos a decir todo del pub. Es lindísimo porque tiene una de las mejores vistas de Londres, ese pub. Por supuesto. Claro. No te vamos a decir dónde es el pub porque seguro llama y dicen, yo los espero en el pub. Claro, no, así no vale. Entonces, los datos para bueno, se pueden ver en Facebook. En Facebook hay dos páginas. Una, El Ojo de la Cultura, que ahí está toda la información del proyecto. También en la página más complicada, no me acuerdo ahora, la página web, no solamente de Facebook, pero Facebook es El Ojo de la Cultura. O si no, Enrique Sátara, que es mi nombre, que si quieres después yo te dejo el correo electrónico. Ahí, claro. El correo electrónico, Enrique Sátara Hernández también en Instagram sale casi toda la información. Hay una página tanto de Facebook como de YouTube como de Instagram de Equidistancia, pero eso es exclusivamente sobre editorial, ahí no hablamos de caminata y eso. Y bueno, en general se va haciendo red, ¿no? Hay gente que ha participado en la caminata los años anteriores, que va creciendo nueva gente y así va creciendo. Sí, ahora para finalizar, a menos que tú tengas alguna preguntita por ahí. De pronto he revisado un poco, el blog se llama El Ojo de la Cultura Hispano Blogspot. No, ese es ese blog que se llama catálogoelojo.blogspot.com, pero ese es el catálogo de los libros publicados por El Ojo de la Cultura, con los comentarios, con los links a donde se puede comprar y todo eso. Pero eso que también puede servir para información de la... Sí, bueno, hay otro, lo que pasa es claro, hay otro blog que se llama visitantes.com, que es los talleres, los cuentos que damos por aprobados, digamos, los talleres pasan a ese blog y se difunden por allí. La verdad es que tendría que haberme apuntado todo. No importa, eso lo podemos poner en los comentarios de la transmisión. Para finalizar, tu experiencia migratoria. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo feo, como dicen por ahí, de esta experiencia migratoria.
Y complicado resumirla, ¿no? Porque fueron varias migraciones. La primera, desde mi pueblo de Buenos Aires, ya fue una migración importante, porque hice un pueblo de 20.000 Paso habitantes a la bastante capital. grande, sí. Yo siempre migré voluntariamente. Voluntariamente, cuando digo voluntariamente, quiero decir, ni por cuestiones políticas, que me pasé toda la dictadura allá y me podía haber pasado lo que sea, pero no me fui por cuestiones políticas en ese momento, o porque no quería irme, o porque no podía irme, o porque no sé. Me fui después, de cierta forma, porque no aguantaba más tampoco el neoliberalismo, que fue en la época de Menem. Me fui a España a cambiar de experiencia. Me fui voluntariamente, tampoco me fui corrido por la economía ni nada por el estilo. Me fui, como mi economía nunca fue sólida, estar en un lugar donde es más o menos lo mismo. Una raya más para ti, como dicen por ahí. Seguro. Y aquí también, cuando vine aquí, sí, la situación económica se había puesto mala en España después del 2008, la gran crisis aquella que hubo. Sí. Me estaba yendo bastante mal ya, me costaba mucho sostenerlo, entonces en ese momento dije, bueno, es mi oportunidad de volver a una ciudad grande. Y por diversos motivos, mi hijo y mi mujer ya estaban aquí, se habían venido antes que yo, y me estaban insistiendo. Entonces, esa sí fue forzada. Bueno, sí, relativamente, bueno, no te creas, no te creas. Bueno, no forzada, disimuladamente. Di muchas vueltas, pero siempre me acuerdo que fue mi hijo, que ahora que se volvió a Málaga, ¿tú lo conoces? Sí, Una nota una vez. sí, claro que sí. Fue mi hijo y viajó allá y a convencerme de que tontería que me fuera de una vez a Londres. Y bueno, al final dije, bueno, está bien, digo, mira. Y yo me acuerdo que siempre le dije a él, en la conversación que tuvimos ese día, le dije, primero, déjame pensar qué voy a hacer en Londres. No qué voy a hacer, en qué empleo me voy a meter, sino qué proyecto cultural, porque yo vivo de pertenecer a proyectos culturales, si no, no tiene sentido, es una vida burocrática. Claro. Entonces, en cuanto yo tenga pensado y resuelta esa idea, voy. Y bueno, y así fue como surgió la idea de pasarlo del ojo de la cultura que yo hacía allí al terreno hispanoamericano e investigar un poco cuál era la situación de la cultura hispanoamericana aquí en Londres. Y así fue como me vine. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Londres, bueno, a veces bien, a veces mal, como todo el mundo, ¿no? Sobre todo cuando llega fin de mes y empieza a llegar la cuenta. ¿Extrañas Argentina? ¿Extrañas volver? No, hace rato que decidí no volver a la Argentina y sería para otro programa entero, porque no es que no quiera a la Argentina, es el país donde nací, claro, donde tengo la mayor parte de mi familia siguen estando allá, tengo muchísimos amigos que me quedaron allá y cada vez que voy los sigo viendo y tal. Dos de mis hijos están allá, mis dos nietos están allá, pero la sociedad argentina yo no sé, sería incapaz de volver a vivir en la sociedad argentina. Lamentablemente, lo digo con todo fue muy terrible. La última vez que fui a la Argentina, que fui a presentar, no esta novela, sino la siguiente, hace un par de años. Claro, en el pueblo todos me hacían entrevistas, canales de televisión, qué sé yo. Y inevitablemente todos tenían la pregunta, ¿y qué le dirías a los jóvenes argentinos que están soñando con irse? Claro, esperando que yo les diga, no, que insistan. Claro. Que yo me fui, váyanse, no esperen más. Claro, y la ciudad argentina es una ciudad que está muy, muy, muy atomizada, convertida en un reservorio de rencores, además que económicamente está polarizada, está muy polarizada a un punto extremo, y ya esta última polarización, digamos, que ha dado el gobierno al impresentable que ha elegido como presidente, no, que me perdonen, pero yo a compartir eso como veo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Enrique, muchas gracias por esta tarde. Nosotros, ¿sí? Bueno, y gracias a los que, espero que no se hayan aburrido con tanta cháchara, ¿no? No, muchísimas gracias por todo, por compartir con nosotros tu experiencia migratoria, tu experiencia de trabajo literario, de esfuerzo, de sobrellevar las dificultades, sobrepasarlas y además ofrecer alternativas a los escritores latinoamericanos que están aquí y que están en otras partes. Desde aquí pues puedes ayudar, has ayudado a tanta gente a convertir ese sueño literario de escritor en realidad, y eso es una cosa que cualquiera no puede hacer. Así que de verdad muchísimas gracias por ese trabajo tan loable que haces, por ese aporte tan importante que haces a la comunidad latinoamericana y hispanoparlante aquí desde Londres. Y bueno, siempre este será un espacio para ti, para compartir el trabajo que haces. Recuerden ustedes estos hermosos paseos por Londres. Recuerden que al final hay pop. No se les olvide, echémosle ojo a la cultura hispanoamericana. Exacto.
Gracias entonces. Y Gracias a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima.